Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí. La verdad, cada vez que me siento a grabar para ustedes siento esa chispa, esa conexión que me impulsa a seguir investigando, analizando y compartiendo mis reflexiones sobre el mundo del espectáculo, y en particular, sobre ese universo turco que tanto nos apasiona. Hoy, como ya saben, nos adentraremos aún más en ese culebrón, en esa telenovela de la vida real que involucra a Kerem Bürsin, Hande Erçel y el supuesto triángulo amoroso que ha incendiado las redes. Y digo supuesto porque, como buenos detectives del corazón, vamos a ir más allá de la superficie, a escarbar entre los rumores, las fotos, los testimonios y las especulaciones para intentar desentrañar la verdad. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y ajusten sus cinturones, porque este viaje será largo, apasionante y lleno de giros inesperados. ¿Listos? Pues vamos allá. Como les comentaba en la intro, la bomba de celos ha estallado con una fuerza inusitada, y la onda expansiva ha alcanzado a miles, incluso millones de fans alrededor del mundo. Y es que, seamos honestos, la historia de Kerem y Hande trascendió la pantalla, se convirtió en un fenómeno global, en un símbolo de amor, de éxito y de esperanza para muchos. Para entender la magnitud de este drama, tenemos que regresar a los orígenes, a los primeros capítulos de esta historia de amor. Kerem y Hande, dos jóvenes talentosos, carismáticos y con un futuro prometedor, se cruzaron en el set de grabación de Senkalkam. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable, palpable, casi mágica. Sus personajes, Eda y Serkan, se complementaban a la perfección, y esa conexión se transmitía a través de la pantalla, cautivando a la audiencia. Pero lo que comenzó como una simple relación profesional pronto se transformó en algo más profundo, más intenso, más real. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos, todo indicaba que había algo especial entre ellos. Y no nos equivocábamos. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. La noticia fue recibida con júbilo por sus fans, que vieron en ellos a la pareja perfecta, el ejemplo de que los cuentos de hadas sí existen. Durante su relación, Kerem y Hande se mostraron como una pareja sólida, enamorada y feliz. Compartían momentos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, todo parecía indicar que su amor era indestructible. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de problemas de pareja, de posibles infidelidades. La prensa rosa se cebó con ellos, especulando sobre los motivos de su distanciamiento. Finalmente llegó el anuncio que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían decidido separarse. La noticia fue un shock para sus fans, que no entendían qué había pasado. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, de repente decidiera poner fin a su relación? Las especulaciones sobre las causas de la ruptura fueron muchas y variadas, como ya les comenté. Algunos apuntaban a la presión mediática, a las agendas de trabajo imposibles, a las diferencias irreconciliables. Otros, como siempre, mencionaban la aparición de terceras personas. Pero lo cierto es que ni Kerem ni Hande dieron detalles sobre los motivos de su separación, y ambos se han mantenido bastante herméticos al respecto. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras profesionales y tratando de superar el dolor de la separación. Hande continuó cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Se la ha visto radiante, profesional y centrada en sus objetivos. Kerem, por su parte, también siguió trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Se ha mostrado activo en redes sociales, compartiendo sus logros y su día a día con sus fans. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Los fans de Kerem y Hande, los llamados Anker, seguían soñando con una reconciliación, con un reencuentro que les devolviera la ilusión. Y es aquí donde entra en juego la famosa bomba de celos. Recientemente han aparecido fotografías y noticias que vinculan a Kerem con otra actriz, una colega de profesión con la que ha estado compartiendo tiempo y proyectos. Estas imágenes muestran a Kerem y a esta actriz compartiendo momentos juntos, riendo, conversando, mostrando una actitud amistosa y cercana. Como era de esperar, estas imágenes han desatado la histeria colectiva entre los fans de Hande, que han interpretado la situación como una traición, como una prueba de que Kerem ya ha superado la relación con Hande y ha encontrado el amor en otra persona. La reacción en las redes sociales ha sido explosiva. Los fans de Hande han inundado las cuentas de Kerem y de la supuesta nueva novia con comentarios de reproche, de indignación y de dolor. Algunos incluso han llegado a insultar a la actriz, acusándola de robar a Kerem y de destruir la ilusión de una posible reconciliación entre él y Hande. Por supuesto, también hay quienes han salido en defensa de Kerem, argumentando que tiene todo el derecho a rehacer su vida y a encontrar el amor donde quiera.
Además, señalan que Ande también ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres después de la ruptura, y que no se le ha criticado con la misma dureza. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente una relación amorosa lo que une a Kerem con esta otra actriz? ¿O es simplemente una amistad, una relación profesional o incluso una estrategia publicitaria? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Kerem ni Ande han confirmado ni desmentido nada al respecto, y todo lo que tenemos son especulaciones, rumores y la interpretación subjetiva de las fotografías y las noticias que han aparecido en los medios. Para intentar desenredar esta madeja, he estado investigando a fondo, contactando con fuentes cercanas a Kerem y Ande, analizando sus publicaciones en redes sociales y siguiendo de cerca la cobertura mediática del tema. Y lo que he descubierto es que la situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Kerem y Ande son personas públicas, y como tales, están constantemente expuestos a la atención de los medios y de sus fans. Cada uno de sus movimientos es analizado, interpretado y comentado hasta la saciedad. En segundo lugar, debemos recordar que tanto Kerem como Ande son jóvenes, solteros y con derecho a rehacer sus vidas. Si Kerem ha encontrado el amor en otra persona, o si Ande ha comenzado una nueva relación, es algo que les concierne únicamente a ellos. En tercer lugar, es fundamental ser cautelosos con la información que recibimos de los medios. Muchas veces la prensa rosa se aprovecha del interés del público por la vida privada de las celebridades para generar noticias y titulares sensacionalistas, sin importarles el daño que puedan causar a las personas involucradas. En cuarto lugar, debemos tener en cuenta que las redes sociales son un arma de doble filo. Si bien nos permiten estar conectados con nuestros ídolos y seguir de cerca sus vidas, también pueden ser un caldo de cultivo para los rumores, las especulaciones y los ataques personales. En el caso de Kerem y Ande, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans se enfrentan entre sí, defendiendo a sus ídolos y criticando a sus supuestos rivales. Los comentarios de odio, los insultos y las amenazas son moneda corriente, lo que genera un ambiente tóxico y perjudicial para todos. Pero volviendo al tema central, ¿qué hay de cierto en la relación entre Kerem y esta otra actriz? Según mis fuentes, Kerem y esta actriz son amigos desde hace tiempo, y han trabajado juntos en varios proyectos. Su relación es cordial, profesional y basada en el respeto mutuo. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Al parecer, Kerem y esta actriz han estado pasando mucho tiempo juntos últimamente, y se les ha visto muy cómodos y cariñosos en público. Además, algunos testigos afirman haberlos visto besándose y abrazándose, lo que alimenta aún más los rumores de romance. Por supuesto, toda esta información debe ser tomada con cautela, ya que no hay confirmación oficial por parte de los involucrados. Pero lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem y esta actriz ha generado un gran revuelo entre los fans de Ande, que ven en ella una amenaza para la posible reconciliación entre Kerem y Ande. Y es que, seamos honestos, muchos fans de Kerem y Ande todavía mantienen la esperanza de que la pareja vuelva a estar junta. A pesar del tiempo transcurrido y de las dificultades que han enfrentado, creen que su amor es verdadero y que tarde o temprano encontrarán la forma de superar sus diferencias. Para estos fans, la noticia de una posible relación entre Kerem y otra actriz es un golpe duro, una decepción que les hace perder la esperanza de una reconciliación. Por eso entiendo su frustración, su dolor y su indignación. Pero al mismo tiempo creo que es importante ser realistas y aceptar la realidad. Kerem y Ande ya no están juntos, y cada uno tiene derecho a rehacer su vida y a encontrar la felicidad en otra persona. Si Kerem ha encontrado el amor en esta otra actriz, debemos alegrarnos por él. Y si Ande también ha encontrado la felicidad en otra parte, debemos alegrarnos por ella también. Es cierto que muchos fans todavía sueñan con una reconciliación entre Kerem y Ande, y que la noticia de una posible relación de Kerem con otra actriz ha sido un golpe duro para ellos. Pero creo que es importante aceptar la realidad y dejar de aferrarse a una fantasía. Quizás en el futuro Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. O quizás no. Lo que sí es seguro es que ambos son talentosos, exitosos y merecen ser felices. Y eso es lo que debemos desearles, independientemente de si están juntos o separados. Ahora bien, volviendo al tema de la bomba de celos, creo que es importante analizar el papel que juegan los medios y las redes sociales en este tipo de situaciones. Los medios muchas veces se aprovechan del interés del público por la vida privada de las celebridades para generar noticias y titulares sensacionalistas, sin importarles el daño que puedan causar a las personas involucradas. Las redes sociales, por su parte, se convierten en un caldo de cultivo para los rumores, las especulaciones y los ataques personales. La gente se siente con el derecho de opinar y juzgar la vida de los demás, sin tener en cuenta las consecuencias de sus palabras. En este caso, la bomba de celos ha sido alimentada por los medios y las redes sociales, que han exagerado la situación y han creado una polémica innecesaria.
Los fans, por su parte, han caído en la trampa y han reaccionado de forma desproporcionada, insultando y atacando a las personas involucradas. Creo que es importante ser conscientes del poder que tienen los medios y las redes sociales y no dejarnos manipular por ellos. Debemos informarnos, analizar la información con criterio y no dejarnos llevar por las emociones. Y sobre todo, debemos recordar que detrás de las figuras públicas hay personas reales, con sentimientos y emociones, que merecen respeto y privacidad. En definitiva, la bomba de celos que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo los rumores, las especulaciones y la histeria colectiva pueden generar una polémica innecesaria y dañar la imagen de las personas involucradas. Creo que es importante ser cautelosos, informarnos con criterio y no dejarnos manipular por los medios y las redes sociales. Y sobre todo, debemos recordar que detrás de las figuras públicas hay personas reales, con sentimientos y emociones, que merecen respeto y privacidad. Para finalizar, quiero recordarles que el amor es un sentimiento complejo y misterioso, que no siempre sigue las reglas que esperamos. A veces las cosas no funcionan por mucho que lo deseemos. Y a veces es mejor seguir caminos separados por más que duela. En el caso de Kerem y Hande, creo que debemos respetar su decisión de separarse y dejar que cada uno siga su vida. Si Kerem ha encontrado el amor en otra persona, debemos alegrarnos por él. Y si Hande también ha encontrado la felicidad en otra parte, debemos alegrarnos por ella también. Lo importante es que ambos sean felices independientemente de si están juntos o separados. Y como fans debemos apoyarlos y respetarlos, sin caer en la tentación de juzgar, criticar o atacar. Y bueno, después de este análisis exhaustivo, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Para resumir un poco, hemos visto cómo la bomba de celos que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel ha desatado la polémica en las redes sociales, alimentada por rumores, especulaciones y la histeria colectiva de los fans. Hemos analizado la historia de la pareja, las posibles causas de su separación y el papel que juegan los medios y las redes sociales en este tipo de situaciones. Y hemos llegado a la conclusión de que es importante ser cautelosos, informarnos con criterio y no dejarnos manipular por la información que recibimos. Además, hemos explorado la posibilidad de que Kerem haya encontrado el amor en otra persona, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su decisión y de desearle lo mejor. En definitiva, hemos intentado separar la realidad de la ficción, y hemos llegado a la conclusión de que al final del día, lo más importante es el respeto, la empatía y la comprensión. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, por favor, déjenme un comentario abajo contándome qué les pareció, si creen que hay algo de verdad en todo este asunto, si piensan que Kerem y Hande volverán a estar juntos, o cualquier otra cosa que se les ocurra. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Me ayuda un montón a saber qué tipo de contenido les gusta más y a seguir creando vídeos para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Hande o que disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y así estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor es un misterio, pero el respeto es fundamental.